anterior reunión hablamos sobre los fármacos que son empleados en el tratamiento de la diabetes, ¿no? Hemos hablado claramente que el tratamiento pues está orientado o con la única finalidad de poder pues bajar los niveles de glucosa en sangre. Y para eso hemos hecho referencia que hay la diabetes tipo 1, donde el tratamiento farmacológico está representado por la aplicación diaria, no de por vida, de insulina, ¿correcto? Estos son los pacientes tipo 1 o algunos lo llaman insulino dependientes o diabetes juvenil, porque esta patología se suele presentar pues en jóvenes, en niños y en adolescentes. Pero hablamos también de otro tipo de diabetes, llamada la diabetes tipo 2, que es la más frecuente a nivel mundial. De acuerdo a los informes de la OMS, señala que el 90% de diabetes está representado, ¿no?, por el caso de diabetes de tipo 2. Y este tipo 2 hemos señalado que las causas generalmente se debe pues a una vida sedentaria o los malos hábitos de alimentación, ¿no?, que uno tiene, o al estado de estrés. Entonces, en este caso, el organismo sí secreta insulina, pero la insulina que secreta es ineficiente o sencillamente el organismo se ha vuelto resistente a la insulina que uno genera. Entonces, en este caso, el tratamiento farmacológico va a estar representado por los llamados hipoglicemiantes orales. También hemos señalado que dentro de los hipoglicemiantes orales hemos indicado que existen las sulfonulureas, representado por la glibenclamida, la glimeperida, las más conocidas, y este grupo de medicamentos, ¿qué es lo que van a hacer? Van a estimular a las células beta para que ésta a su vez libere, ¿qué cosa? Insulina. Pero hemos indicado que este grupo de medicamentos tienen un efecto adverso muy conocido. ¿Cuál sería el principal efecto adverso de las sulfonilureas como la glibenclamida, chicos? ¿Se acuerdan ustedes? ¿Cuál es el principal efecto adverso? Hola, ¿están ahí? ¿Me escucharon, alumnos? ¿Me responden, por favor? ¿Me escucharon o no se escucha? Sí se escucha, por favor. Ya, a ver, César, ¿recuerda usted, César, cuál es el principal efecto adverso? Fácil, pues, profesor. Si estos medicamentos van a estimular a la célula beta para que ésta a su vez libere insulina, puede ser, profesor, que de un extremo lleve al otro extremo. Me explico. Si uno es diabético es porque hay una hiperglicemia. Por tanto, es la estimulación que se puede estimular demasiado, se secreta grandes cantidades de insulina y de una hiperglicemia lo puede llevar a una hipoglicemia. ¿Es correcto, César? Sí, profesor. Correcto. Muy bien. Hemos señalado que el principal efecto adverso de la glibenclamida es que de una hiperglicemia que es característico en un diabético, lo lleva a una hipoglicemia. Ese es el principal efecto adverso. Pero señalamos también que en la actualidad más son utilizadas biguanidas como el fármaco representativo de la metformina. La metformina, recuerden bien que actúa de otra manera. La metformina no estimula a que la célula beta produzca más insulina, no, sino lo que va a hacer la metformina va a hacer que nuestro organismo, nuestros tejidos sean más sensibles, ¿correcto? Va a sensibilizar para que para que puedan responder a nuestra insulina de nuestro cuerpo humano, ¿correcto? De esa manera va a actuar la metformina. Por lo tanto, como no va a estimular las células beta, este grupo de medicamentos, como es el caso de la metformina, no va a causar el problema de la hipoglicemia. ¿Correcto, chicos? Siguiendo nuestro avance, hoy día vamos a hablar de fármacos que son utilizados para una enfermedad que se suele dar también en el medio con frecuencia, ¿no? A ver, yo pregunto, jóvenes, ¿cómo se llama esa glándula que tenemos en la cara anterior del cuellito, que está debajo de la manzanita? ¿Cómo se llama? Esa glándula. Tiroides. Tiroides, profesor. La tiroides.
Recuerden bien que la glándula tiroides está ubicado en la cara anterior del cuello, ¿correcto? Tiene la forma de la letra H, ¿estamos? Sus células se denominan, no estoy compartiendo, estamos conversando, ¿ah? Sus células se denominan los folículos tiroideos. Recuerden bien que esta glándula llamada tiroides va a formar o va a secretar las hormonas tiroideas, la T3 y la T4. ¿Por qué se llama T3, profesor? Porque está formado por 3 átomos de yodo. ¿Por qué se llama T4? Porque está formado por 4 átomos de yodo. Recuerden bien que las únicas moléculas o las únicas moléculas yodadas con yodo que tienen actividad en nuestro cuerpo humano, ¿quiénes son? Las hormonas tiroideas, tanto la T3 y la T4. Pero la pregunta es, profesor, ¿y qué es lo que van a hacer estas hormonas? Recuerden bien que estas hormonas tiroideas son secretadas por la glándula y van a actuar en los diferentes tejidos y órganos. Y es más, se sabe que estas hormonas son las que van a regular los diferentes procesos metabólicos. Recuerden bien, regulan los diferentes procesos metabólicos. Actúan en diferentes tejidos. Es por eso que cuando hay un desbalance, cuando yo digo desbalance puede ser, profesor, que se produzca mucha cantidad, y hablamos de un problema llamado hipertiroidismo, o que se forme poca cantidad, y hablamos del hipotiroidismo. Estos extremos, tanto la deficiencia como un exceso, origina los cuadros patológicos, ¿ya? Recuerden que esto es muy importante conocer. Hasta acá yo pregunto, ¿nos estamos entendiendo, jóvenes? Sí, profesor. Sí, ¿Ya? profesor. Entonces, ojo, muy interesante. Hoy día vamos a hablar de estos fármacos que son utilizados tanto para el problema del hipotiroidismo y para el hipertiroidismo. Ojo, recuerden, siguiente punto muy importante. ¿Cuál es? Que al igual que en el caso de la diabetes, profesor, uno tiene la sintomatología, ¿no? Por ejemplo, vamos a imaginarnos, yo paro muy cansado, ¿correcto? De un momento a otro, yo soy joven, el cabello se me cae, siento demasiado frío, no soy muy resistente al frío, tengo bradicardia, me estriño demasiado y siento que algo en el cuellito me está creciendo. Ah, pues ¿sabes qué? Puede ser un problema de qué, de hipotiroidismo, ¿o no, jóvenes? ¿Es correcto? ¿Estamos? Sí, profesor. Sí. Ya, pero por lo contrario, profesor, he adelgazado rápidamente, tengo diarrea, estoy muy nervioso, muy ansioso, profesor. Ah, mira, y tengo taquicardia. Entonces, de acuerdo al cuadro que tú me estás indicando, tratarse de un hipertiroidismo. Entonces, ¿tú qué haces? Vas al especialista y en este caso tienes que ir al endocrinólogo. El endocrinólogo te va a evaluar y de acuerdo al cuadro clínico que presentas, yo me refiero a cuadro clínico, me estoy refiriendo a los síntomas y signos, ¿no? Los síntomas es lo que tú vas a referir al médico. Doctor, siento mucho frío, ese es un síntoma. Obviamente, si el doctor te va a evaluar, va a determinar si tienes bradicardia, tienes taquicardia, eso es lo que determina el médico, eso se llama pues signo, ¿ya? El signo es lo que determina el médico y síntoma lo que tú refieres. La suma de síntomas y signos es lo que se conoce con el nombre del cuadro clínico. Entonces el especialista, que es el endocrinólogo, ¿correcto? Él va a querer dar un diagnóstico adecuado para estar bien seguro si se trata de problemas de tiroides y si fuera hipotiroidismo o hipertiroidismo, el médico te va a mandar a hacer pruebas bioquímicas. Y dentro de esas pruebas bioquímicas hay una hormona muy importante. No sé si tú has escuchado de la llamada TSH. ¿Has escuchado de la hormona TSH o no? Ah, hola. La TSH significa hormona estimulante de la tiroides, ¿correcto? Y eso también tiene valores, ¿no? Tienen valor un mínimo, te dan un rango entre 0.4 a 4.5 microgramos por litros. Entonces, te van a hacer las pruebas y de acuerdo, si tu valor sale entre 0.4 a 4.5, estás normal.
Pero ¿qué pasa si tienes un valor mayor a 4.5? Cuando aumente el TSH, eso se relaciona con problemas de hipotiroidismo. Acuérdate bien, ¿ah? Cuando está aumentado el TSH, que es la hormona estimulante de la tiroides, ¿eso qué significa? Que está relacionado con problemas de, en este caso, de hipotiroidismo. Profesor, ¿y qué pasa si está muy disminuido? Si está disminuido, eso se relaciona con problemas de hipertiroidismo. ¿Hasta ahí todo claro, jóvenes? ¿Estamos? Hola. Sí, profesor. Es la parte introductoria, estamos conversando. Entonces, como ya hemos conversado, ¿qué te parece si te comparto las diapositivas? Y vamos aclarando algunos puntos. ¿Estás de acuerdo? Sí, profesor. Ya, muy bien. No se olviden que mañana tenemos los seminarios, por favor, lo que quedó pendiente, ¿ah? ¿A qué hora es la reunión mañana, jóvenes? 8:30, profesor. 8:30, 8:30, profesor. No se olviden, por favor, ya. Muy bien. Acá estamos de los fármacos tiroideos, ¿ya? Los fármacos tiroideos. Muy bien, jóvenes, miren por acá, observen. Luego ustedes van a leer esto de acá, ya yo te voy a explicar. Acá está el cuellito y acá hay una glándula en forma de H, ¿ve? Tú sabes que la letra H tiene esta forma, ¿no? ¿Estamos? Correcto. Muy parecido, miren, ¿ah? Observen, ¿ah? ¿Cuántas hormonas va a formar? 3, profesor. La T3, la T4 y ¿cómo se llama la otra hormona? La calcitonina. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Ya. Yo les he conversado o les he indicado hace un momento en la parte introductoria que estas hormonas controlan los procesos metabólicos de todo nuestro organismo. Actúan en diferentes tejidos y órganos. ¿Pero quién es, profesor? Me estoy refiriendo a las hormonas T3 y T4, nada más. La calcitonina, ¿por qué se llama calcitonina? Porque viene de calcio. Ah, profesor, la calcitonina, básicamente, ¿para qué sirve la calcitonina? La calcitonina, ¿sabes qué cosa hace? Regula el nivel de calcio en sangre. Es decir, cuando hay una elevación de calcio en sangre, entonces la calcitonina va a bajar ese nivel. Por eso decimos que la calcitonina participa en la homeostasia de ¿quién? Del calcio. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Correcto, jóvenes? Sí, Sí, profe, correcto. Vamos por acá. Miren, estimados alumnos, les he indicado que va a secretar las siguientes hormonas. ¿Cuáles son las hormonas tiroideas? La T3 y la T4. Estas son las hormonas tiroideas. Observen, estas hormonas tiroideas, yo les he comentado que esto es el óvulo, y este lóbulo, mira, tiene acá unos puntitos amarillitos, ¿ven? Al costadito, ¿correcto? Estos son, no te vayas a confundir, estos que son número de 4 son las llamadas glándulas paratiroides, ¿ya? Estas son las glándulas paratiroides, pero la glándula tiroides es la de rojito. Recuerda bien que la glándula tiroides solamente tenemos una glándula, y esta glándula tiroides está formada por los folículos tiroideos, que son las células, y en esas células foliculares se forman estas hormonas. ¿Por qué se le llama tiroxina? Algunos lo llaman tetrayodotironina. Tetra viene de 4. O tiroxina, la T4. Porque para formar esta hormona se necesita ¿cuántos átomos de yodo? 4 átomos. ¿Ya? ¿Vamos? sí, profesor. Ya. ¿Y por qué se le llama T3? A T3 porque viene de triyodotironina, porque necesitamos 3 átomos de yodo. Recuerda bien que estos son los compuestos yodados y son los únicos compuestos con yodo que tienen actividad biológica. Las hormonas tiroideas, ahí está. Estas hormonas son las que van a controlar que un niño crezca, se desarrolle, que se lleve a cabo todos los procesos metabólicos. Son los que controlan los procesos metabólicos, ¿correcto? También son los que controlan, por ejemplo, el nivel o la frecuencia del corazón, ¿no? Las palpitaciones, regula los movimientos del tubo digestivo, etcétera, etcétera. Estas son.
Pero al costado de estas células foliculares, por eso se llama para significa al costado, ¿ya? Estas son células foliculares y al costadito están las células parafoliculares. Y en estas células para significa costado. En estas células parafoliculares se forma otra hormona. ¿Cómo se llama esa otra hormona? La calcitonina, ¿ya? Y esta calcitonina, ¿cuál es su función? Regula el nivel de calcio en sangre. Por eso se dice que regula la homeostasis del calcio. ¿Correcto, jóvenes? ¿Estamos? Hola. Sí, profesor. Yo les comento algo, ¿ya? Jóvenes, si alguien les preguntara cuál es el elemento, cuál es el mineral más abundante del cuerpo humano, tú tienes que responder quién es el, ¿cómo se llama? Calcio. No lo dudes, no lo dudes. Yo te voy a preguntar, a ver, jóvenes, ¿cómo se llama el mineral más abundante de nuestro cuerpo humano? ¿Cómo se llama? Calcio. Calcio, excelente. El calcio cumple diversas funciones. Ustedes seguramente saben que el calcio... A ver, ¿para qué es bueno el calcio, alumnos? A ver, comencemos. ¿Para los huesos? Para los huesos, crecimiento de los huesos. Huesos, ¿qué más? Los dientes, ¿qué más? Pero no solamente el calcio es importante para eso, no, profesor. A ver, no se asusten, ¿ah? Para el cabello también, profesor. Calcio. Para las uñas. Las uñas. No se asusten, me voy a encender mi cámara, ¿ya? Hola, ¿están ahí? No les veo. Sí, profesor, estamos. Sí, profe. No, Ya Ya lo está. veo. Entonces lo vemos, profe. Ya, muy sí bien. lo vemos, profesor. Ya, ahora sí Atento, me ven. profesor. Ya, miren chicos, yo hago esto, mira, observa, hago esto. En este caso, este movimiento, ¿cómo se llama? Esto se llama flexión. Flexión. Ojo, para que yo haga esta flexión, acá hay un músculo llamado bíceps y lo que está al costado se llama tríceps. Entonces, para que yo haga esto, la flexión, el bíceps se contrae y el tríceps se relaja. Pero cuando yo hago esto se llama extensión. Y en la extensión, el bíceps se relaja y el tríceps se contrae. Pero yo pregunto, ¿el músculo se está contrayendo, sí o no, jóvenes? ¿Es correcto? Sí, profesor. Contrae y relaja. La pregunta es, para que ese músculo se contraiga, obviamente, profesor, necesita de proteínas. Esas proteínas en un músculo se llama la actina y la miosina. Pero yo pregunto, estas proteínas contráctiles para que realicen su trabajo de contraer a un músculo, ¿qué cosas necesitan? De la presencia de ¿qué? Calcio. Calcio. Entonces recuerda bien, el calcio participa en la contractibilidad, ya en la contracción. ¿Estamos? Sí, profesor. Sí, profe. ¿Me captaron la idea o no, jóvenes? Entonces, ahora yo te pregunto, ¿solamente el calcio sirve para lo que corresponde para huesitos y dientes o tiene otras funciones? Tiene otras funciones. ¿Dónde participa en la contracción? ¿O no, jóvenes? ¿Se puede ver mi Contracción diapositiva? muscular. ¿Se puede ver la diapositiva? No. No. Uy, ¿qué pasó? A ver. Ahora, jóvenes, Ahora sí, doctor, así se ve. Ya, muy bien. Jóvenes, pero el calcio también es importante, ¿sabes para qué? Para llevar a cabo la hemostasia, ¿o no, chicos? Sí. Claro, ¿qué significa hemostasia? Hemostasia significa, profesor, yo estoy haciendo mi deporte, me resbalo y hay un vidrio y justo va el brazo. Pregunto, ¿ese vidrio va a dañar un vaso sanguíneo, sí o no? Sí. ¿Estamos? Rompe el vasito sanguíneo y yo comienzo a perder sangre. Y a eso, ¿cómo se llama? Hemorragia. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Y cuando hay hemorragia, el organismo pone en marcha un proceso con la finalidad de detener la pérdida de sangre. Ese proceso se llama hemostasia.
Hemo viene de sangre. No te confundas. Una cosa es homeostasia, que es regulación, el equilibrio, ¿sí? Y otra cosa es hemostasia. La hemostasia tiene por finalidad detener la pérdida de sangre. Pero para detener la pérdida de sangre va a ocurrir siguientes etapas. Primera etapa, los vasos sanguíneos que están cercas, aledaños al vaso que se ha dañado, pregunto, ¿esos vasos que están sanos se van a contraer o no, jóvenes? ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos? Ya. Sí, profesor. Sí, profesor. Y a eso se llama la vasoconstricción. ¿Por qué crees tú que cuando hay una emergencia llegan los paramédicos y hay sangrado? ¿Qué hacen los paramédicos? El famoso torniquete o no, jóvenes. ¿Contraen o no? ¿Correcto, sí o no? ¿Estamos? Sí, profesor. Sí, doctor. Entonces, profesor, siga, por favor. Sigo, ¿ya? Correcto. Se da la vasoconstricción, primera etapa. La segunda etapa, se van a activar unas proteínas llamadas factores de la coagulación, que generalmente se forman en el hígado. Y estos factores son el número de 12 o 13 factores. Pero hay algunos que para que se formen estos factores necesitan calcio. Yo pregunto, si no hay calcio, se corre el riesgo que no se formen estos factores, ¿sí o no, jóvenes? ¿Estamos? Sí, no Y si no hubiera- se forman estos factores, la persona sigue sangrando. ¡Ay, qué interesante! Entonces, el calcio permite, ¿qué cosa? La formación de ciertos factores de la coagulación. Hay uno llamado procalcio, por ejemplo. Se forman esos factores de la coagulación, y como resultado, ¿qué cosa va a originar? Que estos factores viajen al vaso dañado y luego se forma una capa de fibrina, lo que comúnmente nosotros lo conocemos con el nombre de costra. Y al formarse esa costrita o la capa de fibrina, uno deja de perder sangre, ¿sí o no, jóvenes? ¿Es correcto? Sí. Claro que sí. Entonces el calcio, profesor, no solamente es para huesos, dientes, es totalmente falso. No solamente para ello, también participa en la contracción, participa en la hemostasia, participa en la conducción nerviosa. Claro que sí. Entonces yo pregunto, ¿el nivel de calcio en sangre es muy importante que se mantenga en ciertos valores, sí o no, jóvenes? Sí, profesor. Pero la pregunta es, ¿qué pasa cuando hay un exceso de calcio? Ah, ¿sabes qué? Cuando hay un exceso de calcio, ese calcio se va a precipitar bajo la forma de sales y va a originar lo que se forman los famosos cálculos o los coágulos. Y eso es muy peligroso. Por lo tanto, cuando hay un exceso, ¿quién se encarga de bajar ese nivel de calcio en sangre? ¿Quién se encarga, jóvenes? La calcitonina. Y la calcitonina es una hormona que se forma en las células parafoliculares, que se encuentra ¿dónde? En la glándula. Profesor, y una consulta, el calcio, la calcitonina baja cuando hay un exceso. ¿Y qué pasa cuando hay deficiencia? ¿Sabes quién entra a tallar? Esta glándula que está acá, que son 4 glándulas pequeñitas, llamadas las glándulas paratiroides. Y estas glándulas paratiroides van a formar una hormona, llamada la hormona paratiroide o la hormona paratormona. Y la paratormona, ¿qué es lo que hace? Eleva el nivel de calcio en sangre. Ojo, te puedo preguntar en el examen, ¿eh? La calcitonina baja el nivel de calcio en sangre. ¿Y quién es el que va a aumentar? Ah, el que aumenta se llama la paratormona, que es formado por estas 4 glándulas pequeñitas, llamada la glándula paratiroides. ¿Correcto, jóvenes? ¿Estamos? Sí, profesor. ¿Preguntas hasta acá? ¿Nos estamos entendiendo? Sí, profesor. Sí, profesor. A ver un ratito. Ya, sigo ya, sigo. Muy bien. Sí. Tengo deficiencia de calcio y cálculos renales. ¿Qué se podría administrar? ¿Cómo? Si hay, Tengo de deficiencia de calcio y tengo cálculos renales. ¿Qué se puede administrar?
Ah, no, si hay deficiencia de calcio, obviamente, pues se tienen que administrar el calcio. Yo estoy indicando lo siguiente. Ojo, uno de los factores que conlleva la formación de cálculos, coágulos, es el calcio. Pues no necesariamente, porque recuerda bien que también existen los oxalatos. O seguramente tú has escuchado también el ácido úrico, por ejemplo. Cuando uno consume mucha carne, la carne tiene las bases púricas y las bases pirimídicas. Y el consumo de carne va a originar que exista un exceso de ácido úrico. Y este ácido úrico, pero específicamente el tipo de cálculo que va a generar el consumo de carne, hay una enfermedad llamada la gota, no sé si ustedes han escuchado, de la famosa gota. Sí, profesor. Profesor, sí, sí. Ojo, En los huesos. claro, entonces, ojo, cuando uno consume carne, está consumiendo, cuando hay exceso de carne, está consumiendo pues ácido úrico, y ese ácido úrico se precipita en forma de oxalatos. Entonces, ojo, lo que yo no te quiero decir es que los precipitados o los cálculos solamente se deben al calcio, no, se deben a calcio, se deben a oxalatos, se deben a uratos, ¿correcto? No sé si me dejé entender. Hola. Sí, profesor. Pues Pero una por eso- consulta. Pues una consulta. Sí, La metformina, bueno, está hablando de la metformina y algunas, bueno, mujeres utilizan como para bajar de peso. También ya, compensa. no, efecto colateral, pero no. Y permíteme, voy a salir un poquito del tema, voy por acá, ¿ya? Voy a hacer un dibujito, ¿te parece? ¿Sí? Ya, profesor. Esta es nuestra célula, ¿ya? ¿Cuál es la característica de un diabético? ¿Cuál es la característica? Que la insulina está en sangre elevado, ¿o no, jóvenes? ¿Estamos? Sí. Acá está la glucosa, está elevado. Te pregunto, ¿en un diabético normalmente esta glucosa que está acá ingresa dentro de la célula? No. No, profe. No ingresa, por eso No. que la glucosa está elevado. ¿Y por qué no ingresa? Sencillamente porque nosotros tenemos insulina, pero las células no responden porque son resistentes, son insensibles, no responden. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que pasa, jóvenes? Pregunto yo, no sé si tú te has percatado que el diabético, una de las características es que tiene mucho apetito, tiene polifagia, ¿o no? ¿Estamos? Sí, profesor. Sí, profesor. La pregunta es, jóvenes, si yo tomo metformina, un ratito, entonces como yo no ingresa la glucosa dentro de la célula tú sabes que tiene que realizar diversas funciones, la respiración celular, la síntesis de las proteínas, y para eso, ¿qué cosa necesita? De energía. Pero como la glucosa no está ingresando, yo pregunto, como la glucosa no ingresa, el cuerpo humano tiene la necesidad de querer pues que ingrese alimentos, ¿no? Entre comillas, no ingrese esta glucosa porque seguramente, profesor, a ver, ¿cómo te puedo explicar? No ingresa porque la insulina perdió la capacidad de hacerlo ingresar, no responde a la insulina. Entonces, como no responde, obviamente, tú comienzas a tomar metformina. Pregunto yo, ¿cómo actúa la metformina, jóvenes? ¿Cómo actúa la metformina? Va a permitir que el organismo que responda a nuestra glucosa, ¿sí o no, jóvenes? Que esta insulina pueda ingresar acá tranquilamente, ¿sí o no, jóvenes? Sí, profesor. Sí, profesor. Vuelvo a repetir, a ver, acá está mi célula y acá está la glucosa. Normalmente hay una llavecita llamada insulina. ¿Qué hace la insulina? Hace que la glucosa ingrese para acá. Eso es lo normal. Correcto. Y la glucosa ingresa acá y me genera la energía que el organismo necesita. Ese es un paciente normal. Pero, ¿qué pasa en un paciente diabético? Voy por acá está mi célula, acá está la glucosa, ¿correcto? Y mi llavecita se llama insulina. Yo pregunto, en un diabético, ¿qué es lo que pasa? ¿La insulina puede hacer su trabajo con eficiencia o no? ¿Qué opinan ustedes en un paciente diabético? No. No, profesor. Y como no hace que ingrese, pregunto, ¿cuál es el nivel de glucosa en sangre? ¿Va a estar elevado? ¿Sí o no, jóvenes? Sí, profe. ¿Hasta ahí me has entendido? Ok. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, como no ingresa glucosa,
hay energía. Y el organismo comienza a desesperarse y dice, quiero energía, el cuerpo, no quiero energía. Entonces la pregunta es, ¿de dónde sacamos energía? Comenzamos ¿a qué? A ingerir más alimentos. ¿O no, chicos? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entre comillas, no hemos ingerido alimentos, por eso no hay glucosa y por eso no ingresa la célula. Al ingerir alimentos, yo pregunto, ¿el paciente comienza a engordar más, sí o no, jóvenes? ¿Es correcto? Sí, profesor. Ahora, mira lo que hace la metformina, mira lo que hace la metformina. El medicamento, ¿qué cosa va a hacer? La metformina, ¿qué es lo que va a hacer? Va a hacer que esta insulina sea más eficiente. Y al ser más eficiente, yo pregunto, ¿va a permitir que la glucosa comience a ingresar dentro de las células? ¿Sí o no, jóvenes? ¿Correcto? Sí, profesor. Y al ingresar dentro de la célula, yo pregunto, en la célula llega glucosa y por lo tanto hay energía. ¿Es correcto? ¿Es correcto, Sí. chicos? Sí, profesor. Al haber energía, yo pregunto, al haber energía, ¿el cuerpo se va a desesperar en querer comer o ya no ya? Porque hay energía ya. Ya no. Ya no. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Uno comienza ya a adelgazar. ¿Es correcto? ¿Estamos? Sí. Sí, Ahora, profesor. vuelvo a reiterar, no es que la metformina te ayude a bajar de peso, no, sino en la forma como actúa, hace que esa glucosa ingrese dentro de la célula y al ingresar a la célula ya tiene energía, ya no se ve la necesidad de mandar ese estímulo para que tú sigas comiendo. Por lo tanto, ya comienza a bajar pues tu ingesta y eso hace que uno comience a bajar de peso también. Por eso vuelvo a reiterar, no es que la metformina te haga bajar, pero es como un efecto colateral, podríamos decir. ¿Correcto, alumno? No sé si he sido claro. ¿Se entendió? Sí, profesor, gracias. Ya, muy bien. Pero estamos ¿dónde? Acá. Pregunto, ¿hasta acá con el calcio todo ok? ¿Sí? Sí, profesor. A ver, la retroalimentación. Las hormonas tiroideas, correcto, son dos, formados a nivel de las células foliculares o células, los folículos tiroideos, la T3 y la T4. Pero al costado de las células folículos están las células parafoliculares. Y estas células parafoliculares, ¿qué cosa van a producir? Otra hormona llamada calcitonina. ¿Cuál es la función de la calcitonina? Cuando hay una elevación del nivel de calcio en sangre, ¿correcto? La calcitonina baja el nivel. Profesor, y cuando hay una deficiencia de calcio en sangre, ¿quién se encarga de elevar? Pues una hormona llamada la paratormona. Y esas hormonas paratormonas, ¿dónde se forman? En estas 4 glándulas pequeñitas, llamadas las glándulas paratiroides. Muy bien, sigo por acá. Ahora vamos a hablar de estas hormonas, la T3 y la T4. Son sintetizadas en las células foliculares, como les he mencionado. Constituyen los únicos compuestos yodados, lo que te he mencionado, con actividad biológica, ¿ya? No te olvides. El yodo, jóvenes, ¿el yodo ingresa a través de nuestra alimentación, sí o no, chicos? ¿Qué opinan ustedes? Sí, profesor. Sí, profesor. Todos los días consumimos yodo, jóvenes. Nuestros alimentos lo hacen pues con sal yodada, ¿sí o no, jóvenes? Sí, Sí, profesor. Correcto, ¿no? Entonces, eso es muy importante, ¿ya? Eso es muy importante. Ese yodo cuando ingresa, es absorbido por el tracto gastrointestinal, pasa a la sangre y se distribuye por el organismo, pero es captado principalmente por esta glándula tiroides. ¿Por qué, profesor? Porque esta glándula, para generar, para formar, para producir sus hormonas tiroideas, necesita de yodo. Si no hay yodo, no podrá formar sus hormonas. ¿Correcto? Los requerimientos mínimos de yodo en el adulto es de 1 miligramo semanal. Yo pregunto, 1 miligramo a la semana es una cantidad considerable o es una cantidad bien baja? ¿Qué opinan ustedes? 1 miligramo a la semana. ¿Es una cantidad considerable o es una cantidad mínima que el cuerpo requiere? Es mínima. Sí, una cantidad mínima. Por eso, si ustedes se acuerdan o buscan en su información, el yodo es considerado un oligoelemento. Oligoelemento significa que el organismo lo requiere en bajísimas cantidades. Pero no es porque como el organismo lo requiere en pequeñas cantidades, no es importante. No, sí es importante, porque si no hay yodo no se forman las hormonas tiroideas. Y ese vendría a ser un problema.
Otro que esté en su grupo de los oligoelementos, ¿sabes quién está? El hierro. Y yo te pregunto, ¿el hierro es importante, sí o no, jóvenes? Sí, Sí. profesor. Claro que es importante. Claro, la pregunta es, no porque significa que yo necesito poquísima cantidad deja de ser importante. No, ¿sabes por qué necesitamos poca cantidad? Porque el organismo también elimina poca cantidad. El calcio requerimos 1000 miligramos al día. Pregunto, ¿y por qué tanta cantidad? Es porque normalmente eliminamos en la orina y en las heces, también eliminamos calcio, pues. Entonces, como eliminamos grandes cantidades, el organismo necesita recuperar ese calcio. Por eso es que se requiere más cantidad. Pero, ojo, la diferencia son en las cantidades. Pero yo pregunto, ¿tanto el calcio como el yodo en este caso son importantes, sí o no, jóvenes? Sí, profesor. Muy bien. Ojo, la T4, algunos lo llaman la tetra viene de 4, ¿no? Tetra, yodotironina, o sencillamente la tiroxina, la T4. Es una hormona tiroidea, pero esta hormona tiene una actividad ligera, ¿ya? Aumenta ligeramente la velocidad de los procesos metabólicos. La que aumenta en forma más considerable es la T3, ¿correcto? La T3. La tiroxina se convierte principalmente en el hígado. Ojo, mira, qué interesante. Esta hormona, la T4, se convierte principalmente en el hígado en la forma metabólicamente más activa. ¿Y cuál es la hormona más activa? La T3, llamada la triyodotironina. ¿Hasta ahí todo bien? Jóvenes, hola, ¿es todo bien? Sí, profesor. Sí. Sigo por ahí. Esta conversión de T4 en T3 produce aproximadamente el 80% de la forma activa de la hormona. Recuerden bien que la forma activa es la T3. Y el 20% restante lo produce y lo secreta la misma glándula. Es decir, del 100% de la T3, el 80% es de T4 se convierte en T3, el 80%. Y el 20% lo forma bajo la forma de T3. La mayor parte de las formas T4 y T3, ojo, se unen a ciertas proteínas en la sangre, ¿ya? Ojo, y cuando están unidas no van a ser activas, no tienen actividad. Vuelvo a hablar. La mayor parte de estas hormonas se unen a ciertas proteínas en la sangre y es activa solamente cuando no están unidas a dichas proteínas, ¿ya? De este modo, el organismo mantiene la cantidad de hormonas tiroideas necesarias para conservar una velocidad metabólica estable. Correcto, muy bien. Miren, jóvenes, a ver, acá tenemos nosotros en el sistema nervioso, tenemos el hipotálamo, ¿ya? A ver, profesor, ¿y cómo se regula? Ojo, el hipotálamo va a secretar una hormona llamada, pues, en este caso, la hormona estimulante de la tirotropina, ¿ya? ¿Correcto? El hipotálamo va a dar una hormona hipotalámica. ¿Cómo se llama esa hormona? Esa hormona se llama, pues, hormona estimulante de la tirotropina o sencillamente hormona estimulante de la glándula hipófisis, ¿correcto? Esta hormona va a estimular a la hipófisis, ¿correcto? Y esta hipófisis va a liberar una hormona llamada la TSH. ¿Qué significa TSH? Hormona estimulante de la tiroides, ¿correcto, jóvenes? ¿Cómo se denomina la TSH? Hormona estimulante de tiroides. Esta significa que ¿dónde va a actuar? En la tiroides, ¿correcto? Va a actuar en la tiroides. Y cuando estimula la tiroides, ¿qué cosas se van a formar? Las hormonas T3 y la T4. Pero la pregunta es, cuando se secreta la T3 y la T4 y comienza a aumentar en sangre, el aumento de estas hormonas, ese aumento va a inhibir ¿a quién? A la TSH. Al inhibir a la TSH, obviamente ya no se va a formar esto de acá, ya no va a estimular la tiroides. Y por otro lado, el aumento también va a inhibir ¿a quién? A esta hormona a nivel del hipotálamo. De esa manera se regula la secreción de las hormonas tiroideas. ¿Correcto, jóvenes? Sí, profesor.
Nuevamente, las hormonas tiroideas están controladas de la siguiente manera, ¿no? El hipotálamo secreta hormona, llamada la hormona trópica, o la tirotropina, lo llaman algunos, la tirotropina. Muy bien, esta hormona va a estimular a la hipófisis. Al estimular la hipófisis, esta glándula de acá secreta una hormona llamada la TSH, hormona estimulante de la tiroides. Y esta hormona va a estimular aquí a los folículos tiroideos. Y al estimular los folículos tiroideos se van a formar la hormona T3 y la T4. Cuando comienza a aumentar el nivel de estas hormonas en sangre, ese aumento va a hacer que la hipófisis lo inhibe a la hipófisis para que ya no secrete esta hormona. Y también va a inhibir a esta hormona a nivel del hipotálamo. Por lo tanto, de esa manera se regula el nivel o los niveles de las hormonas tiroideas tanto en T3 y T4 a nivel de la sangre. ¿Correcto? Muy bien. Acá dice lo siguiente, ¿no? Para que la glándula tiroides funcione normalmente, es necesario que muchos factores actúen muy estrechamente. El hipotálamo, la hipófisis y las proteínas transportadoras de las hormonas tiroideas. Y la conversión, recuerden bien, del hígado, en el hígado de T4 a la T3. Porque de estas hormonas, ¿cuál es la forma más activa? La T3. Entonces la T4 a nivel del hígado se va a convertir en T3. ¿Hasta ahí he sido claro, jóvenes? ¿Vamos bien? Sí, profesor. Correcto, sigo por acá. Esta conversión, bueno, esto de acá se está repitiendo, acá está, ¿no? Cuando hay un funcionamiento adecuado, hablamos de la patología. Y una de las primeras patologías en estadística, ¿no? A nivel estadístico, el hipotiroidismo es más frecuente en relación al hipertiroidismo, ¿correcto? Vamos a hablar del hipotiroidismo, ¿no? Es una afección en que la glándula tiroides, ¿correcto?, va a producir poca cantidad de estas hormonas tiroideas. ¿Y cuál es el cuadro clínico o los síntomas de esta enfermedad? Hay estreñimiento, la persona aumenta de peso, debilidad, siente mucho frío, ¿correcto? Demasiado frío, frío constante, una piel media amarillenta, la depresión, pérdida de cabello y una fatiga pues muy marcada, ¿correcto? Entonces, esto es característico ¿de qué? De un hipotiroidismo. ¿Pero qué hace el médico? El médico, aparte de ver, pues, de evaluar el cuadro clínico, el médico te va a mandar a hacer pruebas bioquímicas y principalmente te va a medir, pues, cuáles son los valores de las hormonas tiroideas y cuál es el valor de esta hormona de acá, estimados alumnos, del TSH. Yo te pregunto, a ver, ¿qué pasa en problemas del hipotiroidismo? ¿Cómo debe estar esta hormona? ¿Disminuida o aumentada? En caso de hipotiroidismo, ¿cómo debería estar? ¿Disminuida o aumentada? Aumentada. Aumentada, claro, pues, profesor, porque como acá hay bajo nivel de las hormonas, esta aumenta para que esté haciendo constantemente para que se eleve. ¿Es correcto, jóvenes? ¿Es correcto? Sí, profesor. Sí, profesor. ¿Y qué pasaría si acá hubiera un exceso, un hipertiroidismo, un exceso? Pregunto, ¿qué pasa con este TSH? ¿Aumenta o disminuye el TSH? Si hay acá un aumento. Aumenta. No, pues no. Disminuye. Claro. A ver, nuevamente, ¿qué pasa si en sangre las hormonas tiroideas están muy debajo de los valores normales? Hay una deficiencia. Es obvio que la TSH va a estar aumentada para que produzca más hormonas, ¿o no, jóvenes? ¿Es correcto? Sí. ¿Estamos? Ya. Sí. Caso 1. Caso 2. ¿Qué pasa si las hormonas tiroideas acá están elevadas? Si están elevadas, ¿el TSH va a estar elevado o va a estar disminuido? Disminuido. Disminuido. Claro que sí, ¿ya? Entonces el médico hace un análisis bioquímico y observa, ¿no? Si hay una disminución de TSH, problema de hipertiroidismo. Y si hay un aumento, pues seguramente un problema de hipotiroidismo. ¿Correcto, jóvenes? ¿Estamos? Hola. Sí, profesor. Bien. En el caso del hipotiroidismo, el médico ya determinó el cuadro clínico, ya determinó
que se trata de un problema de hipotiroidismo. Entonces, el tratamiento consiste, como hay una disminución, consiste en la sustitución de esa deficiencia de hormonas tiroideas. Y el fármaco más utilizado es la levotiroxina, ¿no? De acá, la levotiroxina. Pero ojo, esta levotiroxina, ¿qué cosa vendría a ser? La T4 en forma sintética, porque lo que el organismo genera, ¿cómo se llama? Tiroxina. ¿Es correcto, jóvenes? Lo que el organismo produce, ¿qué cosa es? La tiroxina. Pero la tiroxina en forma sintética, ¿cómo se llama? La Levotiroxina o T4. Muy bien, o T4, ¿no? Entonces, es la hormona tiroidea sintética que se prescribe con mayor frecuencia. ¿Por qué, profesor? Vamos a averiguarnos, pues, ¿no? Tiene ventajas. ¿Cuáles son esas ventajas? A ver, vamos por acá. Ofrece la ventaja de ser, pues, administrada en una dosis al día. ¿Por qué? Porque debido a su tiempo de vida media, ¿no? El tiempo de vida media es un tiempo considerable y eso permite que tomen una tabletita al día. Ojo, y eso queda a criterio del especialista, ¿ya? El especialista verá, pues, si tiene que aumentar la dosis, él ya determina de acuerdo a los valores del TSH. Además, su conversión periférica, porque la T4 hemos señalado que es la forma activa o es la forma menos activa, la T4. Jóvenes, la T4, ¿es la forma activa o la menos activa? La T4. Activa. Menos activa. Acá yo les expliqué, pues, jóvenes. Usted dijo, no, Menos la, activa. la T3 era la más activa. Claro, y pues, la, La 3 es la más activa. La menos activa, pero Menos activa, tienes que responder, pues, ¿no? La levotiroxina es la forma, ¿no? La menos, y esta es la que se va a convertir en ¿qué? En T3, que es la forma T3. más activa. Ahora sí, activa. ¿correcto? Ya, muy bien. Pero ¿por qué, profesor, siendo la menos activa, es porque ¿por qué se prescribe más? Por su tiempo de vida media que permite y otras ventajas más que lo vamos a ver más adelante. ¿Correcto, jóvenes? ¿Estamos? Sí. Muy bien, sigo por acá. Ojo, por lógica, ¿no? Si la levotiroxina es la hormona tiroidea sintética, ¿cómo se llama la T3 en forma sintética? Se llama la levotriiodotironina, porque lo que el organismo produce se llama triiodotironina, ¿sí o no, jóvenes? ¿Estamos? Sí, profesor. ¿Y la forma sintética cómo se llamará? La levotriiodotironina, o T3, ¿no? Es la forma sintética de la llamada triiodotironina, ¿no? Se diferencia de la primera por su comienzo, es más rápido. Este es más rápido, pero ¿cuál es su desventaja? Que su duración es corta. ¿Estamos, jóvenes? Sí. ¿Correcto? Lo que justifica que sea medicamento de elección cuando se desea un efecto rápido. Pero vuelvo a reiterar, actúa rápidamente, pero el efecto es más fugaz. Por otro lado, la T3, sus RAMs cardiovasculares más pronunciados y su corta duración de acción no lo hacen un medicamento prolongados. Jóvenes, yo pregunto, los que trabajan en farmacias, boticas, ¿cuál es el fármaco más usado que prescriben los? ¿La T4 o la T3? La T4. T4. T4, profesor. Y la pregunta que uno se haría, pero no lo entiendo. Si usted me está diciendo que la T3 es más activa, está bien, pues, es más activa, pero tiene ciertas desventajas. Su duración es corta, ¿no? Dice. Es corta y también tiene problemas cardiovasculares más pronunciados. Por eso es que se estila a trabajar con la T4 y la T4 no hay ningún problema porque a nivel del hígado se convierte en T3 y evitamos todo este problema. Muy bien, sigo por acá. La T3 se absorbe casi por completo, ¿ven? 95%. En tanto, la T4 se absorbe en forma de menor grado, ¿no? 50-75. Los alimentos disminuyen la absorción de estos medicamentos, por lo que se recomienda ingerir el medicamento con el estómago vacío. Ojo, acá hay algo bien interesante, ¿eh? Los antiácidos que contienen aluminio, ¿ya? Los antiácidos que contienen aluminio disminuyen la absorción de T4, pero no la de T3, ¿correcto?
¿Por qué, profesor? Porque forman los llamados quelatos. Recuerden bien, van a formar los llamados quelatos, ¿ya? Eso es muy importante. Acá viene la distribución. Esto es importantísimo, ¿ya? ¿Se acuerdan hace un momento que les he comentado que estas hormonas tiroideas circulan en la sangre unido a unas proteínas? Y cuando están unidos a las proteínas no tienen actividad. ¿Cuándo van a presentar actividad? Cuando estén libres, ¿o no, chicos? ¿Es correcto? ¿Estamos? Sí, profesor. Ya, muy bien. Entonces vamos por acá. Yo digo lo siguiente. A ver, las hormonas tiroideas circulan ligadas en muy alta proporción a las proteínas plasmáticas. Miren, 99, casi 100%, ¿ve? Principalmente a la globulina ligadora de tiroxina, que son las iniciales TBG, ¿ya? Globulina ligadora de tiroxina, y en menor proporción a la prealbúmina ligadora de tiroxina. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, ojo, las hormonas tiroideas circulan unido a estas proteínas plasmáticas, pero principalmente ¿a quién? A la TBG. La T4 se une con mayor fuerza a las proteínas plasmáticas, de modo que la T3 se desliga con mayor facilidad. Es por eso que podemos entender, yo pregunto, si la T4 se une con mayor fuerza a estas proteínas y la T3 se une pero se desliga con más facilidad, eso se entiende por qué la T3 representa la forma más activa, ¿sí o no, jóvenes? ¿Es correcto? Sí, profesor. Claro, vuelvo a reiterar, estas hormonas, a ver, acá yo tengo la T4 y acá yo tengo la T3. Normalmente están unidos a una proteína acá y a una proteína acá. Cuando están unidos a estas proteínas, que es la TBG, globulina ligadora de tiroxina, cuando están unidos no tienen actividad. Pero cuando están libres, T4 o T3, ahí tienen actividad. ¿Correcto? Pero en sangre le encontramos siempre unido a las proteínas plasmáticas. La pregunta es, profesor, ¿quién es la que se puede desligar con más facilidad? ¿La T4 o la T3? La T3. Esta de acá se puede desligar con más facilidad. Yo pregunto, esa sería la explicación por qué la T3 es la forma más activa, ¿sí o no, jóvenes? Sí, ¿Correcto? sí, profesor. Hola, ¿estamos de acuerdo? Sí. Sigo por acá, ¿ya? Sigo por acá. La T4 y la T3 se distribuyen ampliamente en el organismo, con mayores concentraciones en el hígado y riñón. Ojo, atraviesan pobremente, ¿ya? Es bajo, ¿no? Pero atraviesan la placenta y alcanzan la leche materna en forma limitada. No en forma ilimitada, no, sino en forma limitada, ¿correcto? El metabolismo. La T4 se metaboliza por desyodación, originando T3 a nivel hepático, es decir, pierde un átomo de yodo y de T4 se pasa a T3. ¿Correcto, jóvenes? ¿Estamos? Hola. Sí, vamos a ya. La excreción de estos fármacos se da principalmente por vía renal, es decir, a través de la orina, y en menor grado por las heces. Profesor, ¿y cuál es la dosificación? En este caso le he colocado porque es una dosis ya casi estándar, ¿correcto? La levotiroxina, que es la forma T4, suele administrarse por vía oral en una sola dosis al día. La dosis inicial es 50 microgramos, como dosis única diaria, con incremento de 25 a 50 microgramos a intervalos de 2 a 3 semanas hasta que los resultados deseados sean obtenidos. Vuelvo a reiterar, este es algo referencial, ¿ya? Puede ser que la dosis inicial del médico determine que sea 100, eso lo determina el especialista, ¿correcto? En niños, la dosis es de 5 a 6 microgramos por kilogramos de peso al día, obviamente por vía oral. ¿Correcto, jóvenes? ¿Hasta ahí todo claro? Sí, profesor. ¿Y por qué la levotiroxina se da una sola vez al día? Por su tiempo de vida media. ¿Se acuerdan o no? ¿Correcto? Muy ¿Estamos?
No a diferencia de la T3. La T3 actúa rápidamente, pero ¿cuál es la desventaja? Que su duración es más corta, ¿sí o no, jóvenes? Sí, profesor. Ya, en este caso es más duradero, lo cual permite una vez al día. Precauciones. A ver, vamos a averiguar qué pasa en gestantes. ¿Qué cosa les dije acá? En gestantes, ¿atraviesa en gran porcentaje o es bajo el nivel? Bajo, ¿no? ¿Estamos? Bajo. Vamos por acá. A ver, profesor, ¿y qué pasa si yo tengo mi esposa? Está gestando y tiene problemas de hipotiroidismo. Ahí vamos a averiguarnos. Las hormonas tiroideas no cruzan fácilmente la placenta, ¿ya? La terapia sustituta en mujeres hipotiroideas no deben ser descontinuadas durante el embarazo. Es decir, que una mujer que tiene problemas de hipotiroidismo está tomando este medicamento y si sale gestando debe ir con su terapia. ¿Correcto, jóvenes? Profesor, ¿y qué pasa durante la lactancia? Mi esposa está dando de lactar y también tiene problemas de hipotiroidismo. Ojo, bien claro, ¿no? Cantidades mínimas de estas hormonas son excretadas en la leche materna, por lo que estos agentes deben emplearse con precaución durante la lactancia. Vuelvo a reiterar, estos son informes de la OMS, pero el que determina, ¿quién va a determinar en este caso? Va a ser el especialista. ¿Correcto, chicos? ¿Hasta ahí todo claro? Hola. Profesor. Ya, muy Sí, bien. profesor. A nivel geriátrico, tú sabes que en los ancianos, ¿correcto? Conforme uno avanza la edad, pregunto yo, ¿qué pasa con el hígado y el riñón? Sus funciones están en plenitud, también comienzan a bajar sus funciones. ¿Qué creen ustedes? ¿O están a la misma plenitud? A bajar sus funciones. A bajar, ¿no? Por lo tanto, hemos indicado que estos medicamentos se metabolizan en el hígado y son excretados por vía renal. Por lo tanto, profesor, el especialista tiene que ajustarlo, ¿no? En pacientes, en este caso, de la tercera edad, ¿no? Se recomienda administrar dosis 25% menores que un adulto normal, pues, ¿no? Geriátrico ya vamos bajando las funciones, ¿no? Eso es lo normal. Correcto, muy bien. ¿Cuáles son las interacciones de estos medicamentos? A ver, los fármacos que interfieren en la absorción, hemos indicado hidróxido de aluminio, por acá les mencioné, creo, por acá les mencioné, ¿no? Ahí está. Acá les mencioné, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Hola, ¿están ahí? Sí, profesor. Sí. El aluminio, entonces, ojo, bien claro. El hidroaluminio interfiere. ¿Cómo lo interfiere, profesor? Va a formar los llamados quelatos. Y al formarse un quelato, disminuye la absorción. Recuerda bien que para que un fármaco se absorba, la absorción se da, ojo, voy a hacer mi dibujito por acá. Acá está la membrana del TGI y acá está mi principio activo. Y acá está el torrente sanguíneo, esta es la sangre. Este principio activo tiene que absorberse, pero para que se absorba tiene que pasar esta membrana. Y ustedes saben que el transporte a través de esta membrana se da entre dos soluciones. Y si yo digo entre dos soluciones, este principio activo tiene que estar en solución, tiene que estar disuelto, ¿sí o no, jóvenes? ¿Es correcto? Jóvenes, ¿es correcto que este principio activo tiene que estar disuelto? Sí, profesor. ¿Qué pasa, profesor, si yo consumo aluminio? El aluminio va a interactuar con el medicamento y va a formar un complejo, y ese complejo es insoluble, precipita. Y como es insoluble y precipita, obviamente, ¿cuál va a ser el resultado? Que mi principio activo no va a absorberse, y si se absorbe va a ser mínimo, va a limitar su absorción. Y a este complejo insoluble se le conoce con el nombre de quelatos, ¿ya? ¿Con qué nombre se le conoce? Quelatos. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Hola. Hola, ¿están ahí? Sí, profesor. Los fármacos, otra interacción, los fármacos que inducen las enzimas P450, recuerden bien que estas enzimas a nivel hepático, los fármacos que inducen estas enzimas, es decir, los inductores enzimáticos, como quién, profesor, como la fenitoína, la rifampicina y el fenobarbital son, en este caso, inductores enzimáticos, van a inducir a estos fármacos para que su metabolismo se realice en forma más rápida, sea acelerada.
por lo tanto pueden interferir en su acción. Creo que sí, profesor. Ya, mucho cuidado. Los estrógenos incrementan. A ver, jóvenes, ¿qué significa esas iniciales? TBG. ¿Qué significa esas iniciales? ¿Se acuerdan ustedes? Son unas proteínas, ¿no? ¿Qué significa? Globulina, ¿se acuerdan? Globulina ligadora de la tiroxina. ¿Estamos de acuerdo? Globulina ligadora de la tiroxina, que son proteínas que se unen a la T3 y a la T4. ¿Es correcto? Sí, profesor. Sí, Y hemos indicado, cuando estas hormonas se unen a estas proteínas que están en la sangre, cuando están unidas a estas proteínas, ¿la hormona es activa o es inactiva? Cuando están unidas. Inactiva, profe. Inactivas. ¿Cuándo tienen actividad? Están libres. Libres. ¿Y quién de ellas se libera con más facilidad? ¿La T4 o la T3? La T3. Por eso es que la T3 es la forma más activa. ¿Sí o no, jóvenes? Sí, profesor. Sí, Correcto. profesor. Entonces, cáptame la idea. A ver, una señorita que se esté cuidando. A ver, toma estrógenos. Los estrógenos, mira qué interesante, incrementan las proteínas. Va a incrementar las TBG. Por lo que los pacientes que requieren la administración de estrógenos pueden necesitar, ¿qué cosa? Un aumento en la dosis de hormonas tiroideas. Porque si aumenta estas proteínas, va a captar más moléculas, en este caso de las hormonas tiroideas. ¿O no, chicos? ¿Qué opinan ustedes? ¿Hay una interacción, sí o no? Sí, Correcto. Mira, qué interesante es conocer esto, ¿ah? Las TBG. Profesor, ¿y cuáles son las reacciones adversas? A ver, a nivel cardiovascular, recuerden bien que entre la T4 y la T3, ¿quién presenta mayores reacciones adversas, chicos? Hemos indicado. La T3. La T3. La T3, excelente, excelente. A nivel cardiovascular, palpitaciones, taquicardia, arritmia, angina. A nivel de la piel, prurito, alopecia, diaforesis. A nivel del TGI, náuseas, vómitos, diarrea. Tracto genitourinario, trastornos menstruales. Sistema nervioso, cefalea, insomnio, tranquilidad, irritabilidad, nerviosismo. Esto es característico de ¿quién? Del problema del hipertiroidismo que vamos a ver a continuación. Muy bien, eso es con respecto al hipotiroidismo. ¿Qué conclusión podemos sacar del hipotiroidismo? Que es una enfermedad, correcto, que afecta a la glándula llamada tiroides. Y la causa es, profesor, o esto se debe, o la característica es que la glándula tiroides va a secretar cantidades insuficientes o deficientes de hormonas tiroideas, tanto la T3 y la T4. Ojo, al igual que la diabetes tipo 1, acuérdate bien, el hipotiroidismo, los médicos señalan, o hay una teoría que se indica que el hipotiroidismo se puede deber a un problema de autoinmune. ¿Qué significa eso, profesor? Que nuestro propio sistema inmunológico genera anticuerpos y estos anticuerpos destruyen ¿a quién? A las células llamadas los folículos tiroideos. Y yo pregunto, si destruye los folículos tiroideos, ¿cuál es la consecuencia? ¿Que va a haber una producción normal de hormonas o hay una deficiencia? Deficiencia. Y eso hablamos de un problema de hipotiroidismo. Y con hipotiroidismo, al igual que la diabetes 1, como no hay hormona, ¿cuál es el tratamiento? Nos administramos todos los días insulina. ¿Cuál va a ser el tratamiento? A un tratamiento de sustitución. En este caso, la administración diariamente ¿de qué? De hormonas tiroideas sintéticas. Y dentro de las hormonas tiroideas sintéticas, ¿cuál es más usada? La levotiroxina, Sí. que es la T4. ¿O no, joven? Sí, profesor. Pero también hay la levotriiodotironina, ¿sí o no? La Sí. T3. La Pero yo te T3. pregunto, ¿cuál de Más ellas rápido. ¿Cuál de ellas es la más activa? ¿La T4 o la T3? La T3. La T3. La T3. Más rápido, Pero, ¿no? entonces, ¿por T3. por qué se usa más la T4, jóvenes? Porque el efecto que dura. Por el mecanismo, la T3 es el mecanismo de acción, de absorción, Más prolongada. su duración. Ya. Y también es un medicamento más seguro, es decir, presenta menos Porque no efectos presenta secundarios. RAM. Ajá. No es que no presenta, sí, pero es más Sí, llevadero, menos. es más seguro. Correcto, muy bien. Hasta acá todo bien, pero también hemos aprendido
que la tiroides también tiene, aparte de los folículos tiroideos, también tiene al costadito, ¿cómo se llaman esas células que están a su costado? Los folículos paratiroideos, ¿o no, jóvenes? Sí, profesor. Y estas células, ¿qué cosa van a generar? ¿Qué van a producir? ¿Qué hormona? ¿Cómo se llama esa hormona que se encarga de regular cuando hay un exceso de calcio en sangre? Cuando hay una Calcitonina. 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 Cuando hay una hipercalcemia, hiper elevado cal, sangre, hemia, o calcio, hemia, sangre, cuando hay una elevación de calcio en sangre, hipercalcemia, entonces, ¿quién se encarga de bajar los niveles de calcio? Es la calcitonina. Profesor, y en caso de que exista una hipocalcemia, es decir, una deficiencia de calcio en sangre, ¿quién entra a tallar para que se eleven los niveles de calcio en sangre? Son una hormona llamada la paratormona. Y esta paratormona, ¿dónde se forma? En 4 glándulas pequeñitas llamadas las glándulas paratiroides. Ahí está. ¿Correcto, chicos? ¿Estamos bien? Sí, profesor. ¿Estamos aprendiendo algo, jóvenes, o no? Sí. Sí, Hola. profesor. Sí, estamos Profesor. Muy bien, me da mucho gusto, ¿ya? Ahora vamos al otro extremo. ¿Cuál es el otro extremo? El hipertiroidismo. ¿Correcto, jóvenes? Hola. Sí, profesor. ¿Me permiten un minutito, por favor? Tengo que pasar lista. ¿Me permiten un minutito? Ya, profesor. Al otro extremo. Es decir, cuando hay problemas de un exceso de producción de estas hormonas, tanto la T3 y la T4. Yo pregunto, si hay un exceso de estas hormonas, ¿qué pasará con el TSH? ¿Estará elevado o estará disminuido? ¿Qué opinan ustedes si hay un exceso?
Disminuido, profe. Elevado. Disminuido, no, Ok. disminuido. Disminuido. Disminuido, ¿ya? Entonces acá indicamos que es un trastorno en el que la glándula tiroides es hiperactiva, se desarrolla cuando la tiroides produce demasiada cantidad o cantidades excesivas de las hormonas tiroideas, tanto la T3 y la T4. ¿Cuál es el cuadro clínico de esta enfermedad? Aumento de la frecuencia cardíaca. En el caso anterior hablamos de una bradicardia, una disminución. Acá presión arterial alta, la piel húmeda, aumento de sudor, nerviosismo, aumento de apetito, pérdida de peso, en el otro lado uno engorda, acá insomnio, aumento en los movimientos intestinales, lo cual conlleva problemas de diarrea, en el otro caso hablan de estreñimiento, ¿correcto? Debilidad, hinchazón en forma de en torno a los ojos, ¿no? Ojos medio saltones, ¿correcto? Eso es característico del hipertiroidismo. El tratamiento farmacológico se lleva pues a través de los fármacos antitiroideos. Y hay dos fármacos bien conocidos. ¿Cómo se llaman los fármacos que se utilizan para tratar el hipertiroidismo? ¿Se acuerdan ustedes? Levotiroxina sódica y tirosol. Y ¿Cuáles son los genéricos? Tiamisol. Tiamisol y Tiamisol y tiroxina sódica. Ya, muy bien. Entonces, hay uno también llamado el propiltiuracilo, ¿no se han escuchado? No. Ya, muy bien, entonces vamos hoy día a conocerlo, ¿ya? Acá está, ¿ve? Los fármacos antitiroideos, ¿no? Son aquellos que interfieren con la biosíntesis, liberación, conversión periférica a los efectos en los órganos blancos de las hormonas tiroideas. Los fármacos más representativos es el metimazol, no hay que confundir, una cosa es el metimazol y otra cosa es el metamisol, ¿no? Porque el metamizol es la antalgina, ¿es correcto? ¿Estamos? Profesor, para la fiebre. Sí. El metimazol o el tiamazol y el propiltiouracilo, ¿correcto? Muy bien. ¿Cómo actúan estos medicamentos? Van a disminuir la síntesis hormonal de las hormonas tiroideas, inhibiendo a la enzima llamada la tiroperoxidasa, ¿correcto? De esta manera interfieren con la oxidación del yoduro, bloqueando la síntesis de hormonas tiroideas. Además, el propiltiouracilo inhibe la conversión de T4 a T3. ¿Se acuerdan que en el caso anterior mencionábamos que la T4 es la forma menos activa y la T3 es la forma más activa? Pero no hay problema porque la T4 a nivel del hígado se convierte de T4 a T3, pero en el caso del propiltiouracilo va a inhibir esta conversión. ¿Correcto, jóvenes? ¿Hasta acá todo claro? Muy bien. Ambos fármacos se administran por vía oral, pero se absorben en distinta proporción. Se concentran bien estos fármacos, se concentran bien en la glándula tiroides. Cruzan, ojo, mira, a diferencia del caso anterior, cruzan la placenta y alcanza la leche materna. Pero ojo, el propiltiouracilo, mira la diferencia, cruza en menor grado la placenta y alcanza en menor proporción a la leche materna. Por esta razón, el propiltiouracilo es utilizado o es el medicamento de elección cuando hay mujeres gestantes o mujeres que están dando de lactar. ¿Correcto, jóvenes? ¿Hasta ahí todo claro? Hola. Quiero manifestar lo siguiente. En el caso de una mujer gestando o que mujer que está dando de lactar, hay que recordar que el metimazol llega en buen nivel, en buenas concentraciones, pero a diferencia del propiltiouracilo, alcanza en bajas cantidades. Es por esta razón que el propiltiouracilo es el medicamento de elección en gestantes y en mujeres que dan de lactar. ¿Correcto, jóvenes? ¿Estamos? Profesor. Pero ¿sabes qué? ¿Quién es el más efectivo? Entre el metimazol y el propiltiouracilo, ¿quién es el más efectivo? El de acá, pues. ¿Ya? Pero por estos problemas que ocasiona en esta situación, el que más se emplea es el propiltiouracilo. Ya es algo parecido al caso anterior, ¿no? En el caso anterior yo pregunto,
¿Quién es el más efectivo? ¿T4 o T3, jóvenes? El más efectivo. La T3. La T3. Pregunto yo, ¿por cuál se estila? ¿Por la T3 o la T4? ¿Cuál estila? T4. ¿Y por qué? ¿Por qué? T4. Porque es un medicamento. Tiene menos reacciones adversas. Eso, ¿no? Y hay una ventaja, ¿cuál es? Que presenta un tiempo de vida media prolongada, lo cual permite que el especialista lo emplee o lo recete una vez al día. ¿Es correcto? Sí, profesor. Sí, profesor. Sigamos fuera. Ambos fármacos, ojo, ambos fármacos se van a metabolizar a nivel hepático, ¿ya? Y se excreta principalmente por la orina, por vía renal. El metimazol es 10 veces más potente que el propiltiuracilo. Mira, es 10 veces más potente. Por esta razón, el metimazol se administra en una sola dosis diaria, en tanto que el propiltiuracilo debe administrarse 3 veces al día. ¿Correcto, chicos? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Hola. Sí, profesor. La posología, ¿no? La dosis. En el caso del metimazol, la dosis que estilan dar, vuelvo a reiterar, ese es un rango, entre 15 a 60 miligramos al día, ¿ya? Dependiendo de los niveles. Por eso este tipo de pacientes, al igual que los diabéticos, están pues en constante chequeo, ¿no? Evaluación. ¿Correcto? O 300 miligramos al día de propiltiuracilo en 3 tomas. Es obvio la diferencia, ¿no? Esta dosis, si lo comparamos a 300 obviamente en el caso del propiltiuracilo se necesita más cantidad. ¿Es correcto, jóvenes? ¿Estamos? Sí, profesor. Ya. ¿Cuáles son las precauciones? Uso en gestantes. El fármaco de elección, ¿cuál vendría a ser? El propiltiuracilo. ¿Correcto, chicos? Muy bien. Uso en lactancia, el propiltiuracilo, y en geriátricos, el uso en geriátricos mayor riesgo de ocasionar la agranulocitosis. Ojo, por lo general estos fármacos podrían presentar el fenómeno, el problema de la agranulocitosis, pero el mayor riesgo donde se corre cuando es usado en pacientes geriátricos. Por eso vuelvo a reiterar, el uso de estos medicamentos tiene que ser pues bajo prescripción y chequeo médico. ¿Correcto, jóvenes? Pregunto yo, ¿qué significa agranulocitosis? ¿Qué entendemos por agranulocitosis? ¿Jóvenes? Fácil, pues, profesor. Yo veo, los glóbulos blancos, ¿han escuchado ustedes? Los glóbulos blancos se clasifican en 2 clases. Los granos, o también llamado polimorfonucleares. ¿Sí? ¿Y quiénes están ahí? Tenemos 3 tipos: neutrófilos, basófilos y eosinófilos. ¿Por qué se le llama granulocitos? Porque en su citoplasma tienen gránulos. ¿Por qué se llama polimorfonucleares? Porque sus núcleos tienen diferentes formas. Pero hay otro grupo de glóbulos blancos llamados los agranulocitos, o también llamado mononucleares. ¿Por qué agranulocitos? Porque en su citoplasma no tienen granulocitos, no tienen los gránulos. ¿Y por qué mononucleares? Porque tienen un solo núcleo, una sola forma. Y acá, ¿quiénes están? Los monocitos y los linfocitos. ¿Ya? ¿Qué significa agranulocitosis? Significa, profesor, que disminuyen los glóbulos blancos de este tipo. Es decir, disminuyen neutrófilos, basófilos y eosinófilos. Y yo pregunto, si se disminuye este tipo de glóbulos blancos, ¿es correcto que se está disminuyendo las defensas de la persona? ¿Sí o no, jóvenes? ¿Estamos? Sí, profesor. Claro, porque ¿cuál es la función de los glóbulos blancos? De nuestro sistema de defensa. ¿Es correcto? ¿Estamos? Sí, profe. Muy bien. Entonces sigo por acá. Las RAMs, en forma general. La reacción más grave, pero poco frecuente, es la agranulocitosis, la que ya te expliqué, y donde es más incisivo en pacientes geriátricos. Esta reacción adversa es reversible. ¿Eso qué significa? Dejo de tomar el medicamento y se revierte la situación. Ya no se destruyen los glóbulos blancos. Otras reacciones adversas tenemos dolor, rigidez en las articulaciones, cefaleas,
pigmentación cutánea y pérdida de pelo. Estos fármacos antitiroideos pueden potenciar los efectos de los anticoagulantes orales, como la warfarina, ¿correcto? El propanolol, que es un antiarrítmico, provocando broncoconstricción en hipertiroidismos asmáticos también, ¿correcto? Muy importante ello. Pero no solamente en caso de hipertiroidismo hay tratamiento con este tipo de fármacos, sino también tenemos el yodo radioactivo, ¿ya? A ver, el único isótopo utilizado en el tratamiento del hipertiroidismo, ¿cuál es? El yodo 131. Jóvenes, ¿qué significa isótopo? ¿Ah? ¿Alguien recuerda qué cosa es un isótopo? Chicos. Hola. ¿Recuerdan ustedes qué cosas son isótopos? Jóvenes, los isótopos son átomos que tienen el mismo número atómico, pero se diferencian en su número de masa, ¿ya? A ver, cultura general, ustedes tienen que recordar porque ustedes van a ser mis colegas. A ver, el ejemplo representativo. El hidrógeno, ¿ve? El hidrógeno, ¿ve? El hidrógeno tiene 3 isótopos. Su número atómico es 1, claro, es el mismo número atómico, 1, 1. Pero acá del primero su número de masa es 1, del segundo es 2 y del tercero es 3. Y estos isótopos tienen nombres propios. Esto se llama el protio, este es el deuterio y este es el tritio. Pero yo pregunto, ¿cuál es el común denominador? ¿Cómo son sus números atómicos? ¿Son iguales o no, jóvenes? Sí, son iguales. Por eso se llama isótopo. Iso significa igual, topo, igual lugar. Claro, porque recuerda tú que el número atómico me determina la ubicación del elemento en la tabla periódica. Y como tienen el mismo número atómico, obviamente ubican el mismo lugar en la tabla periódica. ¿Correcto? Muy bien, entonces vuelvo a reiterar, el único isótopo utilizado en el tratamiento del hipertiroidismo, ¿quién es? El yodo 131, ¿ya? Que es administrado por vía oral en solución bajo la forma de yoduro de sodio, ¿correcto? Este isótopo se concentra en la glándula tiroides, se incorpora a la tiroides y se deposita en el coloide de los folículos, donde se lleva a cabo la síntesis de las T3 y de la T4. Desde entonces se emite, desde cuando llega a los folículos va a comenzar, ¿qué cosa? A emitir sus radiaciones X y sus partículas beta. Estas radiaciones y estas partículas betas, ¿qué cosa van a hacer? Van a destruir casi exclusivamente las células foliculares. Si destruyen las células foliculares, yo pregunto, ¿qué cosa conlleva? A que comience a bajar el nivel de la producción de T3 y T4, ¿sí o no, jóvenes? ¿Es correcto? Pero te vuelvo a reiterar, ¿cuál es el tratamiento de primera elección? No es esto, el yodo radioactivo no es, sino el tratamiento de primera elección es con los fármacos que hemos hablado, el metimazol y el propiltiuracilo. Pero cuando tú vas a tu chequeo, te hacen tus pruebas de T4, de T3 y del TSH, y mejoría, quiere decir que el tratamiento farmacológico falló, entonces van a la otra opción, que es utilizar el yodo radioactivo. El yodo radioactivo es el único isótopo utilizado en el tratamiento del hipotiroidismo y también se utiliza en caso de cáncer a la tiroides. ¿Correcto, jóvenes? ¿Estamos? Sí, profesor. Ya, no se olviden, no se olviden, por favor, que mañana tenemos la clase, ¿ya? Mañana tenemos la clase, no se olviden, por favor, es muy importante. ¿Alguna preguntita? ¿Todo claro? ¿Se entendió la clase? Profesor, una pregunta. ¿Y si una persona no tiene diabetes y quiere tomar metformina, le da un efecto o algo? No, pero lo que pasa, señorita, si usted toma metformina, ya, por lógica, ¿cuál es la función de la metformina? ¿Cuál es la función de la metformina? Hacer que nuestros tejidos sean más sensibles o respondan mejor a nuestra insulina. ¿Es correcto? Ajá, sí. ¿Ya? Entonces, si hace eso, obviamente va a permitir que la glucosa ingrese dentro de la célula. Pero se ha visto casos muy raros. Si ingresa dentro de la célula, entre comillas, ¿qué cosa podría ocasionar? Si se vuelve tan sensible, ¿qué cosa podría ocasionar?
¿Un problema de qué? Por lógica. ¿Puede dar hemorragia? No. Por lógica, pues chicos, a ver, si yo hago que la metformina, lo normal que la metformina va a ser, profesor. Claro, pues eso, ¿no? Profesor, la metformina, ¿qué es lo que hace? Que la célula responda mejor a nuestra propia insulina. Entonces, como va a responder, ingresa la glucosa dentro de la célula. Eso es lo normal. Pero si yo soy una persona normal, que mi glucosa está ok, y yo tomo metformina, entonces yo pregunto, si yo tomo metformina, ¿qué es lo que va a hacer esa metformina? Que la célula se vuelva más sensible, ¿sí o no? Estamos, y si se vuelve más sensible, ¿eso qué cosa va a originar? Que la glucosa, la que los valores están normales en la persona, comiencen a ingresar. Y si ingresan dentro de la célula, yo pregunto, ¿podría conllevar a un problema de una hipoglicemia, sí o no, jóvenes? Sí. Claro. Hipoglicemia. ¿Ah? Vuelvo a reiterar, ojo, espero que haya sido claro, la metformina no sirve para adelgazar, no es el principal efecto, sino se produce como un efecto colateral, ¿no, profesor? Ya te expliqué por qué, Ya te expliqué por qué. ¿Correcto, chicos? ¿Estamos? Sí, profesor, gracias. Ya mejor nos cuidamos la alimentación y salimos a caminar y más tranquilos, ¿ya? ¿Correcto? La chica para el verano dice que está Profesor, Eso es lo que pasa. profesor, que en el Hurtado Rosales está En el en TikTok línea y sale está que mal toman metformina para bajar de audio. peso. Ya, no hay problema. Yo lo... Vienen a comprar metformina. Ha levantado la mano, profesor. Hurtado Rosales, por favor. Ya lo tomé en cuenta, ya lo voy a considerar a Hurtado Rosales. Gracias, profesor. Ya, muy bien. Jóvenes, muy bien. Correcto, no te preocupes, Hurtado, ya está. Ya, muy bien, gracias. Permiso, gracias. Buenas noches, profesor. Buenas noches, pues. Gracias, profesor. Buenas noches.